En muchas casas hay objetos que cuando se rompen solo significa trabajo extra. Un vaso, un plato, una lámpara. Se barre, se recoge, se bota y se sigue con el día. Pero cuando el que se rompe es un espejo, la escoba no es lo único que entra en juego. En la cocina, en el pasillo, en el cuarto, se escucha la misma frase, con la misma gravedad, dicha por abuelas, tías y madres. Romper un espejo son 7 años de mala suerte. ¿De dónde salió esa sentencia? ¿Por qué el número 7? ¿Por qué el miedo no es al vidrio roto sino a todo lo que podría pasar después? En este episodio de Señal Negra vamos a contar la historia detrás de esa superstición. Vamos a hablar de cómo los espejos pasaron de ser un lujo romano a un símbolo del alma. Cómo se armó el mito de los 7 años de desgracia y qué rituales se han inventado para cortar la mala suerte cuando el cristal ya se hizo pedazos. Esto es Señal Negra. La primera escena suele ser sencilla. Alguien está acomodando cosas y el espejo se cae. No hace falta dramatizarlo. Basta el estallido del cristal contra el piso, las líneas que se abren sobre la superficie, el reflejo de la cara hecho pedazos. En esos segundos lo que era un objeto silencioso se convierte en protagonista. En muchas familias la reacción no es neutra. La abuela deja lo que está haciendo, mira el espejo roto y dice muy seria: "Se te rompió el espejo". Ya sabes lo que eso significa. No hace falta que explique mucho más. La frase 7 años de mala suerte está instalada desde hace generaciones. La persona que rompió el espejo puede reír nerviosa, decir que no cree en eso, pero la semilla ya se plantó. Cada cosa que salga mal en los días siguientes va a tener una sombra nueva, la del espejo que se rompió. Los historiadores que han seguido el rastro de esta superstición señalan que el origen más difundido está en la antigua Roma. Para los romanos el número 7 no era cualquiera. Se asociaba con ciclos de la vida. Se hablaba de que el cuerpo y la suerte se renovaban cada 7 años, de 7 etapas vitales, de 7 periodos de transformación. En ese contexto los espejos eran raros y valiosos. No todos tenían uno. No eran los objetos baratos y masivos que conocemos hoy. Las fuentes explican que se creía que los espejos devolvían no solo la imagen física, sino también una parte del alma, de la esencia de la persona. Cuando alguien rompía un espejo no se pensaba solamente en el costo del objeto, sino en el daño simbólico. Se creía que se había fracturado la imagen del alma, que el reflejo interior había quedado herido en ese cristal. Si la vida se renovaba en ciclos de 7 años, cualquier daño a la imagen espiritual tardaría 7 años en repararse. Así nació la idea de que tras romper un espejo venía un periodo completo de mala suerte, de desgracias, de tropiezos que acompañaban a la persona. Con el tiempo la parte filosófica se fue perdiendo. La que sobrevivió fue la más contundente y fácil de transmitir. Rompiste el espejo. 7 años de mala suerte. Hoy casi nadie recuerda la historia romana cuando repite la frase, pero el miedo sigue siendo el mismo. Miedo de haber tocado algo más que el vidrio. Más allá de Roma, el espejo siempre ha tenido una posición extraña en la casa. Es un objeto que todo el mundo usa, pero al que casi nadie le habla directamente. En textos sobre decoración y enseñanzas de Feng Shui se describe al espejo como arma de doble filo. Se dice que puede reflejar la luz y ampliar los espacios, pero también puede rebotar la energía, aumentar el ruido visual, alterar el descanso. Las reglas del Feng Shui insisten en algo que muchas abuelas ya practicaban sin llamarlo así: evitar que la cama se viera directamente en el espejo. Se aconseja no colocar espejos frente a la cama ni frente a la puerta del dormitorio, porque se cree que eso hace que la energía del descanso rebote toda la noche, que la persona se despierte cansada, agitada o con sensación de no haber descansado bien. Artículos de divulgación sobre supersticiones añaden otra capa. En muchas culturas se piensa que los espejos pueden ser puertas para espíritus. Se dice que reflejar la cama es casi como dejar una ventana abierta hacia lo invisible, donde cosas no invitadas pueden asomarse. Por eso hay casas en las que al caer la noche se cubren los espejos del dormitorio con telas o con mantas.
No es un gesto decorativo, es un gesto de protección, como si cerrar el espejo fuera cerrar una posible puerta. Ese lugar ambiguo, reflejo y puerta, herramienta y símbolo, hace que el espejo no sea un objeto más. Cuando se rompe, todo ese significado se pone en juego. En muchos relatos, el agüero del espejo empieza con un accidente simple. Alguien está limpiando, moviendo el mueble, jugando, y el espejo se cae. El sonido del vidrio quebrándose se queda flotando unos segundos en el aire. Después viene la reacción de los mayores y la frase sobre la mala suerte. A partir de ese momento la mente hace lo suyo. Escuelas de psicología hablan del sesgo de confirmación para explicar lo que pasa. La persona tiende a recordar con más fuerza todas las cosas negativas que ocurren después del incidente y conectarlas con él, mientras olvida o minimiza las que no se ajustan a la historia. Si se enferma, si pierde algo, si discute con alguien, el espejo aparece como explicación rápida. Es que rompí el espejo. Medios que analizan supersticiones señalan que aunque no hay evidencia de que romper un espejo tenga efectos reales sobre la suerte, la creencia sigue siendo una de las más extendidas y repetidas del mundo. Al final, el espejo roto se convierte en inicio simbólico de una racha. Más que causar cosas, les da narrativa. La vida deja de ser una serie de hechos y se convierte en una historia que empieza en un día y en un sonido, el estallido del cristal. En compilaciones de supersticiones y en programas sobre agüeros de las abuelas, el espejo casi siempre aparece. Las frases se repiten con pequeñas variaciones. Si rompes un espejo, tienes 7 años de mala suerte. No duermas frente a un espejo, porque no descansas y se te meten cosas. No pongas un espejo frente a la puerta principal, porque la buena suerte entra y se devuelve. Detrás de cada frase suele haber una historia que la familia conoce. Se habla de alguna tía que rompió un espejo y luego tuvo 7 años muy duros. De alguien que se mudó a una casa con un espejo frente a la cama y empezó a tener pesadillas. De alguna abuela que se negó siempre a tener espejos grandes en el cuarto, porque traen cosas que luego uno no sabe cómo sacar. No importa tanto si las historias tienen explicación lógica o no. Lo que importa es que se cuentan con seriedad y se heredan. Cada nueva generación recibe el espejo y el miedo asociado a él. Una vez que el agüero está instalado, aparece la necesidad de hacer algo. Si romper el espejo abre 7 años de mala suerte, la pregunta inevitable es, ¿se puede hacer algo para evitarlo? En respuesta a ese miedo, distintas tradiciones han articulado rituales. Astrología, esoterismo y consejos populares han propuesto maneras de manejar los pedazos del espejo y la energía que supuestamente se libera. Un astrólogo conocido en medios de habla hispana recomienda un procedimiento detallado. Primero, no tirar los cristales de inmediato. En lugar de eso, sugiere envolverlos con cuidados en papel de aluminio, como si se guardara temporalmente ese daño para trabajarlo después. Luego indica que hay que esperar a la próxima luna llena. Esa noche se deben sacar los cristales y dejarlos expuestos unas 8 horas, para que la luz de la luna incida sobre ellos y limpie cualquier efecto negativo. Después de ese baño de luna se recomienda volver a recogerlos y tirarlos, pero no sin antes haberles echado sal, aprovechando el simbolismo de la sal como protección y buen augurio. El astrólogo asegura que si se hace todo el ritual, se habrá eliminado cualquier efecto negativo del accidente. Otros textos populares sugieren variantes. Que se use el fragmento más grande del espejo para reflejarla bajo la luna, como si se dejara que el cielo vea la imagen rota y la cierre. Que se coloquen hojas de laurel sobre los pedazos en un cuenco para que los laureles absorban la mala energía, aprovechando su fama como planta protectora. También se menciona el gesto clásico de la sal sobre el hombro izquierdo. Tomar un puñado con la mano derecha y lanzarlo detrás del hombro izquierdo, porque se cree que hacerlo sobre el hombro derecho podría traer aún más mala suerte. Otros consejos hablan de pulverizar los cristales, convertirlos en polvo y dejar que el viento se los lleve o enterrarlos, o echarlos por un río, para que el agua arrastre lo que quedó de esa alma rota, atrapada en el vidrio. Son gestos pequeños pero cargados de intención. En todos lo que se busca es lo mismo, sentir que no se está a merced de 7 años de desgracia, que se puede actuar, que hay algo que hacer con las manos mientras el corazón se calma. No todo gira alrededor de la rotura.
Los espejos también aparecen en agüeros relacionados con el descanso. El Feng Shui y otros sistemas de armonización de espacios insisten en que dormir reflejado por un espejo no es una buena idea. Se explica que el espejo puede rebotar la energía del dormitorio, intensificar la actividad mental y hacer que el sueño sea más ligero y menos reparador. Artículos sobre supersticiones señalan, además, que muchas personas creen que los espejos son portales por donde los espíritus pueden entrar o salir. En esa lógica, reflejar la cama es casi como dejarla frente a una puerta abierta, y eso aumenta el miedo a presencias nocturnas. Por eso algunos consejos prácticos recomiendan mover los espejos a lugares donde no se vean ni la cama ni la puerta del dormitorio. Otros sugieren ponerlos dentro del armario, para que solo reflejen cuando se abran las puertas y no durante la noche. En casas donde se toma en serio este agüero, el espejo del cuarto nunca es grande ni protagonista. Se acepta en el baño, en el vestier, en la entrada, pero se cuida mucho de no convertirlo en testigo del sueño. Ahí el agüero se mezcla con salud. No se habla solo de espíritus, también se habla de insomnio, de sensación de agitación o de descanso inquieto. Medios que tratan el tema desde el ángulo racional recuerdan que no existe evidencia científica de que romper un espejo pueda cambiar la suerte de una persona. No hay estudios que muestren más accidentes, más pérdidas o más enfermedades en quienes han tenido un incidente con un espejo. Las explicaciones modernas apuntan a cómo la mente busca causas para el azar. Cuando algo que nos da miedo sucede, como romper un objeto cargado de simbolismo, tendemos a conectar cualquier cosa mala que pase después con ese hecho. Sin embargo, incluso esos textos admiten que la superstición sigue vigente y muy extendida. Romper un espejo se menciona en listados de creencias populares más famosas del mundo, junto con cosas como cruzar bajo una escalera o ver un gato negro. Al mismo tiempo, corrientes como el Feng Shui insisten en que la posición del espejo puede afectar la percepción del espacio y el descanso, aunque lo expliquen en términos de energía y no de demonios. En esa mezcla, el espejo vive en dos mundos, el de los agüeros de la abuela y el de reflexiones más modernas sobre cómo habitamos la casa. Al hablar de 7 años de mala suerte, la superstición del espejo parece centrarse en el futuro, en todo lo que puede salir mal más adelante. Pero también pone el foco en el presente, en el momento exacto en que se rompe. En ese instante la persona ve su propio reflejo quebrarse. El cristal no se rompe en una esquina cualquiera. Se rompe justo donde estaba la imagen de quien lo estaba usando. Es como si el objeto dijera, sin palabras, así de frágil es la forma en que te ves. Por eso incluso quienes no creen en mala suerte sienten algo raro al ver un espejo roto. No es solo molestia por tener que limpiar. Es una incomodidad que toca la identidad. Tal vez el verdadero miedo no sean 7 años de desgracia, sino aceptar que ninguna imagen de uno mismo es indestructible, que de un momento a otro la forma en que se veía la vida podría quebrarse. Hoy, si un espejo se rompe en una casa, sigue siendo muy probable que alguien mencione la mala suerte, el número 7, la necesidad de hacer algo especial con los pedazos. Algunas personas guardarán los cristales hasta la próxima luna llena, otras les echarán sal, otras reciclarán el vidrio y se reirán del agüero, otras cubrirán los espejos del dormitorio cada noche para dormir más tranquilas. Mientras existan las abuelas que al escuchar el golpe del cristal no piensen solo en limpiar sino en lo que viene después, este agüero va a seguir vivo, no como evidencia científica, sino como relato. Una historia que empieza el día en el que el reflejo se hizo añicos y alguien dijo con voz seria que la mala suerte acababa de entrar por la puerta. Ahora quiero saber de ti. ¿Te han dicho alguna vez que romper un espejo trae 7 años de mala suerte? ¿Sientes algo diferente cuando duermes frente a un espejo o prefieres evitarlo? Déjamelo saber en los comentarios y léelos de los demás, porque ahí aparecen historias que no salen en los libros. Si te gusta escuchar estas historias mientras manejas, cocinas o haces alguna otra actividad, búscanos como Señal Negra en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Ahí estamos, para que nos lleves a donde sea que vayas. Esto fue Señal Negra. Suscríbete y activa la campana. La próxima señal ya está grabándose.